Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün acaba de encender las redes con una frase que ha dejado sin palabras a miles de seguidores, sus tuklarm söylediklerimden da mucho actor. Esta declaración, publicada en sus historias de Instagram junto a una imagen en blanco y negro mirando por una ventana, ha desatado una tormenta de especulaciones. Pero lo que realmente sorprendió fue lo que ocurrió minutos después, cuando Tuba decidió conectarse a un live improvisado. Lo que comenzó como un saludo casual a sus seguidores, terminó siendo una revelación emocional que involucró directamente a Engin Akyürek. No suelo hablar de mi vida privada, comenzó diciendo, con una mirada seria pero serena. Pero hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Y creo que ya es hora de dejar de callar. Los comentarios no tardaron en llenarse de preguntas. ¿Va a hablar de Engin? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hay algo que no sabíamos? Entonces, Tuba lo dijo sin rodeos: a veces, los caminos se separan no porque no haya amor, sino porque no supimos cuidarlo a tiempo. Las redes explotaron. Mencionó a Engin por primera vez en mucho tiempo de forma pública. Pero lo que siguió dejó a todos congelados. Lo que teníamos era real, continuó. Nunca fue una estrategia, nunca fue actuación. Cuando grabábamos juntos, había algo más allá de las cámaras. Algo que quizás no supimos manejar. Uno de los seguidores preguntó en los comentarios: ¿aún lo amas? Tuba miró fijamente la pantalla, respiró profundo y dijo: no se puede dejar de amar de un día para otro. El tiempo cura, pero no borra. Al mismo tiempo, Engin Akyürek, quien se encontraba en el rodaje de su nueva serie, recibió la noticia del live a través de su asistente. Según fuentes cercanas, se encerró en su camerino con su teléfono y no salió por más de una hora. Un miembro del equipo de producción comentó: lo vimos muy afectado, como si cada palabra de Tuba lo hubiera tocado directamente. Horas más tarde, sin decir ni una palabra, Engin compartió en sus redes una imagen de un bosque con una sola palabra: aún. Esa palabra bastó para que los seguidores comenzaran a conectar los puntos. ¿Aún la ama? ¿Aún sueña con volver?, preguntaban algunos. Otros aplaudían la valentía de Tuba por hablar desde el corazón. Durante el live, Tuba también compartió una anécdota que nunca antes había revelado. Recuerdo una noche, después de grabar, que nos quedamos hablando hasta el amanecer. No hablábamos de trabajo, ni de fama. Solo de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Fue uno de los momentos más honestos que he vivido. Y eso no se olvida. Los comentarios seguían subiendo sin parar. Algunos pedían una reconciliación, otros simplemente expresaban su emoción por haber conocido una parte tan humana de sus ídolos. Tuba respiró hondo y, durante unos segundos, pareció contener las lágrimas. No sé qué vendrá después de esto, admitió, pero necesitaba decirlo. Porque callarme estaba haciendo daño. Porque a veces creemos que proteger nuestros sentimientos es esconderlos, y en realidad, lo que necesitan es ser escuchados. Uno de los comentarios más destacados en el live decía: ¿por qué ahora, Tuba? A lo que ella respondió con una sonrisa melancólica: porque ya no tengo miedo de ser vulnerable. Porque creo que hay cosas que no deberían morir en silencio. Las palabras tocaron a miles. La actriz, conocida por su carácter reservado y su elegancia discreta, estaba mostrando una parte de sí misma que rara vez se veía: la mujer detrás de la pantalla, la que sintió, la que perdió, la que aún recuerda. Mientras tanto, en el set donde Engin grababa una escena nocturna, el ambiente era tenso. Un técnico de sonido comentó que el actor pidió rehacer una toma varias veces, algo muy poco habitual en él. Se notaba distraído, como si su mente estuviera lejos, en otro lugar o con otra persona. No pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a hablar de la confesión de Tuba y la reacción silenciosa de Engin. Los titulares estallaban con frases como «vuelve el amor» o «una segunda oportunidad para Tuba y Engin». Pero lo más conmovedor fue lo que ocurrió al día siguiente.
Una cuenta de fans publicó un montaje de ambos actores, con imágenes de sus momentos juntos y la frase de Tuba, lo que teníamos era real. A las pocas horas, la publicación fue compartida por la propia actriz, quien añadió, y aún lo es en mi memoria. Los seguidores estallaron. Las teorías crecieron. Algunos aseguraban que este intercambio no era casual. Otros decían que se trataba de un cierre emocional. Pero lo que nadie pudo ignorar fue que, por primera vez en años, ambos estaban hablando con el corazón. Un periodista especializado en celebridades comentó en un programa, lo que vimos no fue un escándalo. Fue una catarsis emocional en directo. Tuba y Yeonjin son adultos, han vivido cosas profundas y quizá no se trate de volver o no. Quizá se trata de sanar. En otro momento del live, una seguidora preguntó, ¿te arrepientes de algo? Tuba bajó la mirada y respondió con honestidad, me arrepiento de no haber hablado antes. De haber creído que el tiempo podía arreglar lo que el silencio rompía poco a poco. La frase se volvió viral. En redes, se compartió junto a imágenes de antiguas entrevistas donde ambos se miraban con complicidad, donde reían espontáneamente, donde el cariño era evidente. La nostalgia se apoderó de sus fans. Por su parte, Yeonjin no volvió a hacer ninguna publicación. Pero fue visto saliendo temprano del set esa misma noche, acompañado solo por su chofer. Los paparazzi lo esperaban y, aunque no dijo nada, su expresión seria decía mucho. Alguien le gritó, ¿vas a hablar con Tuba? Y él, antes de subir al coche, solo respondió, algunas conversaciones no necesitan cámaras. Esa noche, Tuba subió una última story, una canción suave de fondo y una frase escrita sobre un atardecer, donde hubo fuego, a veces aún hay brasas que esperan viento. El ambiente entre los seguidores cambió. Ya no se trataba solo de un romance pasado, sino de dos personas marcadas por una historia que, aunque terminada oficialmente, seguía latiendo en lo más profundo de ambos. Los foros de fans se llenaron de mensajes emotivos. Algunos compartían experiencias personales, otros simplemente agradecían la sinceridad de Tuba. Nos enseñó que los famosos también sufren, también aman y también callan por miedo, escribió una usuaria. Y que hablar a tiempo, a veces, es el único salvavidas. Las especulaciones sobre un posible encuentro en privado no se hicieron esperar. Según una fuente cercana, ambos habían estado en contacto por mensajes esporádicos, pero no se veían desde hacía meses. Esto puede cambiarlo todo, afirmó la fuente. Tuba dio el primer paso con sus palabras. Ahora, la pelota está en la cancha de Yeonjin. El público, dividido entre la esperanza y la cautela, se pregunta qué ocurrirá ahora. ¿Un reencuentro en persona? ¿Un proyecto juntos que los acerque otra vez? ¿O simplemente una etapa de sanación, donde cada uno siga su camino pero con el alma más ligera? Lo cierto es que Tuba ha abierto una puerta. Una puerta que quizás no busca volver atrás, pero sí cerrar bien lo que una vez fue mal cerrado. Y en ese acto de valor, ha tocado el corazón de millones. En palabras de uno de los mensajes más compartidos, gracias, Tuba, por recordarnos que el amor verdadero no siempre termina con un punto final. A veces, solo cambia de forma. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que estas declaraciones abren la puerta a una posible reconciliación entre Tuba y Yeonjin? ¿Es posible que el amor, aunque herido, vuelva a florecer? Cuéntenme en los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad sobre esta historia que a todos nos tiene con el corazón en vilo.